Pues nuevamente saludamos a todos los que nos seguís en estas grabaciones de podcast de La Discrepancia sobre vivienda, vivienda para todos. Y nuevamente estamos Julio y Fernando, a los que saludo, y vamos a empezar directamente con 2 o 3 temas. Veremos a ver el tiempo que nos da la grabación. Queríamos tratar hoy el tema del informe que emitió Idealista sobre las mejoras en el sentido de que han descendido los precios en el alquiler en Barcelona, en la ciudad de Barcelona y en la provincia también, por la toma de las medidas de parte de las medidas de la Ley de Vivienda. Teníamos también previsto hacer un comentario quizá más breve sobre el Consejo de Ministros del viernes, Fernando, que comentamos el otro día, si entran o no, sí o no, ya veremos, las medidas en el decreto que quieren aprobar de ayuda por el tema de la guerra de Irán, si entran o no las medidas del escudo social para topar las subidas en los contratos de alquiler que vienen del COVID y suspender los lanzamientos de las ocupaciones con K, que había también ahí su discrepancia porque Sumar sigue diciendo que no, y PNV y Junts pues habían votado que no a lo mismo en el anterior decreto, por lo cual decayó. De manera que complicada la cuestión, pero ahora lo comentamos. Y había 2 temas más que el otro día tratamos así por encima, que es la inversión de Casa 47, de los 100 millones de euros para comprar vivienda en zonas tensionadas, que podemos comentarlo también si nos da tiempo. Y hay otra novedad que es importante, que yo creo que debíamos en algún momento tratarla, que es que el PP aprobó en el Senado, que es donde tiene mayoría, la modificación de la Ley del Suelo del Estado, en el que no solo ha metido lo que ya estaba pactado de evitar nulidades en planes generales, radicales y todas estas cosas, sino que además propone un paquete de medidas de derogación de parte de la Ley de Vivienda. Y esa ley aprobada, ese proyecto de ley aprobado en el Senado, lo han metido a trámite en el Congreso. De manera que vamos a ver, porque de repente eso avanza. ¿Tienes fecha, Carmen? La semana pasada, en la semana del 10 de marzo, ha sido. Entonces, es que como el pacto con la Unión Europea era aprobar una serie de modificaciones legales, entre otras la del suelo en este sentido, por eso la pactaron, porque aprobarla supone liberar 25.000 millones de los acuerdos de los fondos Next Generation. ¿Qué pasa? Que el gobierno decidió no tramitar la modificación de la ley del suelo porque se le oponían Sumar y el resto de socios del gobierno, y entonces estaba bloqueado ese dinero y trataron de pactar con Europa sustituirlo por la creación de Casa 47 y el Plan Estatal de Viviendas. Pero como eso tampoco avanza, pues el Partido Popular ha hecho ese movimiento de ficha de ajedrez por detrás, en el que ya de paso propone, ya os digo, derogar las zonas tensionadas, topar los precios de alquiler, los índices de referencia de la Ley de Viviendas y las medidas de ayuda para evitar la ocupación. Entonces, en algún momento lo trataremos más adelante, era solo por tenerlo como en el índice. Si os parece, arrancamos de una vez. Julio, si quieres, empiezas tú con el informe de Idealista. Arranco y seré breve. Además lo tengo escrito. En febrero de este año, el aumento anual de los alquileres fue el 8,5%, según los datos del portal idealista.com, que dicho sea de paso es el portal con más cobertura en España, el que tiene más contratos dentro del mismo, seguido por Fotocasa. El mayor aumento fue en Castilla-La Mancha con un 13,2%, pero destacó el descenso de los alquileres en Cataluña en un 1,2%. Los precios más elevados en febrero del 2026 fueron los de Madrid, 21,3 euros por metro cuadrado mes, y Cataluña tenía el tercer nivel, 18,2 euros por metro cuadrado mes. En cuanto a la variación mensual, contrastó en los 2 primeros meses del año el aumento del conjunto de España con el menor aumento en Cataluña. O sea, los alquileres en Cataluña descendieron en febrero un 2,2%. Bueno, estos son datos de Idealista, que es un portal. Pero, sin embargo, en La Vanguardia se ha publicado esta semana
me parece que fue anteayer, o sea que hoy es miércoles, el lunes, un comentario en el cual José García Montalvo dice que es verdad que está bajando el alquiler, pero es que lo que está es bajando mucho el número de alquileres. Es decir, que está habiendo más salidas de contratos que entradas de contratos. Y entonces lo atribuye a que estos contratos que quedan son de ingresos más elevados. Por tanto, el esfuerzo para los hogares de ingresos más altos resulta más moderado. En conjunto, lo que sucede es que García Montalvo desconfía de los datos que se está manejando, tanto por los organismos autónomos como de este dato publicado por idealista.com. Según idealista.com, en Cataluña habría bajado en los 2 primeros meses los alquileres y habría habido un descenso interanual, y según García Montalvo lo que está viendo es una especie de descrédito de las estadísticas que hay, porque lo que está pasando es que se están retirando muchos alquileres ante el peligro de que les bajen el alquiler. Por tanto, lo que viene a suponer este comentario de García Montalvo pues es una desconfianza no ya sobre la estadística de Idealista, sino sobre las estadísticas que maneja la propia Generalitat de Cataluña, que también da descensos de los alquileres para ese periodo de tiempo. García Montalvo lo que viene a decir es que se están retirando, que la gente tiene miedo de que al contrato de alquiler le pongan un alquiler muy bajo, entonces quedan los contratos de alquiler de precios más elevados, pero de alguna manera lo que hay detrás de lo que él dice es una gran desconfianza respecto de las estadísticas que se están manejando. Pues yo, Fernando, antes de darte la palabra, os aporto un dato que creo que os conté la semana pasada, si no estoy mal, que es que al ver el informe de Idealista, como yo viví en Cataluña unos cuantos años, el Instituto Català del Sol, el Instituto Catalán del Suelo, tiene muy buenas estadísticas y maneja muy buena información. Y entonces entré a comprobar. Y por una parte, para ese mismo periodo, que es desde marzo del 24, que es cuando se tomaron las medidas, hasta final del año 24, efectivamente, después de aplicar las medidas de la ley de vivienda, las rentas habían descendido una media en Cataluña del 3,28%. ¿Y a qué lo atribuían? Porque claro, la pregunta siguiente es ¿a qué es debido? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues pasa que también tienen identificados que ha bajado el número de contratos formalizados para alquiler habitual de vivienda en un 20%. Es decir, 1 de cada 5 pisos que constaban como alquiler habitual de vivienda habían desaparecido del mercado respecto a enero del 24, con fecha diciembre del 24, en un año se había perdido ese conjunto de contratos. ¿Y dónde había ido? Los encuentran en el incremento del 45% respecto al año 23 que han tenido los contratos referenciados a alquiler de temporada y a vivienda de uso turístico. Es decir, hay fuga de viviendas que estando en alquiler habitual prefieren salirse de ese tipo de alquiler e irse al que más rentabilidad les da porque ahí los precios no están topados. De manera que esa es como la respuesta que le daba el Instituto Català del Sol a este tema. Por lo tanto, desconfianza. Esa era la conclusión. Exactamente es esa palabra. La inseguridad jurídica y la desconfianza que genera en el mercado de vivienda habitual. Fernando, Sí, ¿qué impresión te da? Bueno, Carmen, la impresión que me da, la verdad, coincido con vosotros dos, es decir, yo creo sinceramente, creo, y lo digo porque estás tocando uno de los temas que estamos teniendo mayores problemas en los registros de la propiedad, que son los famosos numeritos, el NERRU, los números del alquiler, ¿no? Del alquiler habitacional y del alquiler turístico, ¿no? Digamos que el ministerio se jacta o los periódicos o quien sea, de que gracias a esto se está consiguiendo que muchos
justo al revés de lo que dices tú, ¿no? Que muchos de esos alquileres que se estaban destinando a turísticos y habitacionales, como estamos poniendo problemas para darles el número si no cumplen una serie de requisitos de licencias autonómica, licencia municipal, bueno, de locos. Yo, Carmen, es que yo no tengo palabras, es decir, a mí me parece un disparate. Me pareció un disparate también el topar los precios de la vivienda, los precios del alquiler. Yo creo que a los hechos me remito, ¿no? Los datos que ha dado Julio del Idealista. Yo creo que hay una desconfianza porque da miedo, ¿no? No sé, vamos a ver. A mí me sorprende que podamos ser tan sociales en este tema y que se esté cuestionando. Yo por lo menos he tenido como 5 casos que este viernes el Consejo de Ministros pueda llevar o no lo de la subida del alquiler o lo de una prórroga de aquellos contratos que se hicieron en el COVID. Es decir, somos tan papistas para decir, no, topemos el alquiler en determinadas zonas y luego, en cambio, según tengo entendido, parece ser que el sector sumar del gobierno es el que quiere implementar estas medidas sociales en este decreto que se espera el próximo viernes, y por otro lado el Partido Socialista es el que es más reacio por miedo de nuevo a perderlo en la ratificación en el Congreso con Just y con el PNV, ¿no? Exacto. O arre o so. Es decir, a mí me parece que por un lado ser tan papistas en un sentido de decir vamos a topar. Yo, perdonadme, siempre lo he dicho, vamos a trabajar, vamos a hacer viviendas, vamos a recortar los plazos. Yo creo que hay 3X muy importantes: recortar los plazos, las materias primas y el tema de la mano de obra. Y mientras no nos pongamos en serio con esos temas en España entero, yo no hablo ya de zonas ni de comunidades autónomas, en general, las 3X, mientras no demos una solución a ese problema, vamos a seguir igual. Cuidado. Y yo creo que es una solución francamente difícil, porque yo tengo una sensación que estamos en un momento de un cambio de era. Es decir, el urbanismo, el inmobiliario que yo viví en el Ayuntamiento de Madrid, o que viví en aquella época, por llamarlo, finales de los años 90 y principios del siglo XXI, yo creo que no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Es que ahora ir a un banco a pedir dinero para poder financiar la compra de un suelo, hablo Valdecarros, hablo Berrocales, hablo Lijones, o hablo un suelo urbano en Madrid, te van a decir que no. Entonces, podemos hablar de todo lo demás, de lo que queráis, de la prórroga forzosa que se está hablando, sí, es un tema que se está cuestionando, ¿no? Lo de la prórroga forzosa para el... ya hay informes cercanos a la Abogacía del Estado diciendo que hasta qué punto es constitucional la prórroga forzosa. Bueno, pues bien, no sé, yo una destemplanza, hay 3X que son muy difíciles de solucionar, siguen pasando los meses, siguen pasando los años, se construye menos, hay menos viviendas. Julio daba unos datos el último día de la, bueno, ya Julio me parece que hacía más referencia a la protegida. Me da igual la protegida que la libre, porque si nos vamos a Castilla-La Mancha, hay zonas en Castilla-La Mancha que probablemente sea más cara la protegida que la libre, ¿no? Y en Madrid. Y en Madrid, bueno, pero mira, hoy, por ejemplo, yo también estoy suscrito a varias newsletters, Eje Prime, que es una newsletter bastante buena en materia inmobiliaria. Una noticia que me compré el otro día, el libro este de Valdeluz, un libro interesante que explica todo el proceso este de cómo se gestó, ¿no? el cambio este en Valdeluz, ¿no? En Guadalajara. Y yo lo decía, ¿no? Está a media hora de Madrid. Hay cantidad de viviendas vacías y que no se ha hecho absolutamente nada. Y hoy me alegro cuando leo en Eje Prime que Ercesa se ha unido con no sé quién, con un booster o algo así, una empresa más local, para hacer más de 3.000 viviendas allí, en Valladolid, que están sin acabar.
donde el suelo está urbanizado y donde hay una parada de AVE. Eso es. Es decir, que me ha alegrado muchísimo de decir, porque yo lo pensaba, yo digo, pero y la gente a media hora de Madrid tampoco están tan lejos, ¿no? Para vivir, y Valdeluz en medio del campo es un sitio muy bonito, yo lo conozco, ¿no? Y me ha alegrado la noticia. Ercesa, que es una clásica, Sí. Prime, Que siempre estuvo allí en esa, vamos a llamarle operación de Valdeluz. Ercesa siempre estuvo en ese desarrollo que se hizo en el entorno de la estación del AVE. Claro, porque yo creo que Ercesa es de Guadalajara, no sé por qué. Y que siempre ha estado vinculada a ese eje de la 2 y que siempre ha estado ahí en ese eje. Y siempre Bueno, pero por lo menos me alegro, Carmen, que 3.000 viviendas cercanas a Madrid puedan ayudar al problema habitacional que realmente existe, ¿no? Desconozco si son protegidas, no protegidas, en cualquiera de los casos no sé qué diferencia puede haber entre la libre y la protegida ahí en Guadalajara, ¿no? Bueno, imagino que ahí sí la puede haber porque es media hora de Madrid, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me alegré al oír esta noticia porque es real, es inmediata, es suelo urbanizado y probablemente en 2 años pues se puedan poner, se pueda empezar a vivir gente ahí, más gente, vamos, de la que hay. Es un poco lo que hablábamos el otro día, que finalmente no se terminó de grabar bien, respecto a que hoy la distancia, vivir en Madrid se mide en tiempo desde tu casa hasta donde trabajas, de manera que Madrid, realmente ciudadanos que trabajen en Madrid y que vivan en Guadalajara, en Toledo, es decir, por ejemplo en Valdeluz, realmente esa distancia es Corona Metropolitana de Madrid. Es el Alfoz, ¿no? Es el entorno de Madrid que con la M70 que hablábamos el otro día, ¿os acordáis? Por Toledo, que la M70 de Madrid discurre por territorio de Castilla-La Mancha. Si me oye Paje me dará un capón. No. Con toda razón, porque es como si Madrid le hubiera invadido su territorio, cuando en realidad es una autovía suya a la que pone un nombre de Madrid por asimilación al entorno metropolitano de Madrid, ¿no? Sí, pero es una pena que el trocito que va desde Ocaña hasta Toledo no acaban de hacer la autovía, porque si el trocito que es la A40 desde Ocaña a Toledo hiciesen la autovía, se hacía un eje Madrid-Toledo-Cuenca espectacular, de no más, incluso hablo, de no más de media hora, 40 minutos. En tiempo. Pero claro, llegas a Ocaña y de Ocaña a Toledo es un infierno. Bueno, pues yo he buscado La Vanguardia, que apareció el lunes, y tenía un titular que decía: la crisis del alquiler se enquista con una oferta escasa y retroceso de inversores. Entonces viene a decir que el tope de los precios funciona como torniquete para frenar el alza descontrolada, mientras que en paralelo se aplican medidas correctoras para ampliar la oferta. Entonces, de momento, se puede decir que la información que daba La Vanguardia era de que funcionaba el control, pero luego viene el catedrático de Economía, José García Montalvo, considera en cambio que este menor crecimiento del stock de pisos de alquiler es preocupante. Es señal de que la oferta no da abasto para cubrir la demanda, y en Barcelona, de hecho, el saldo ya es negativo, es decir, que salen más contratos que entran. Y esta escasez de alquileres distorsiona las estadísticas. Luego tenemos un problema de que la estadística está dando las estadísticas disponibles. No hay una estadística global en España de alquileres, lamentablemente. Se le dijo a la ministra cuando la única sesión del Consejo Asesor de Vivienda. Y entonces lo que hay es que, por una parte, la estadística que se hace tanto por el Instituto Catalán del Suelo como lo que sale en Idealista, aparece un descenso en Cataluña, pero por otra parte viene gente que dice no, es que la estadística está distorsionada porque están bajando mucho el número de contratos de alquiler porque la gente teme que le controlen el alquiler, por tanto la estadística no es fiable en este momento, que es lo que viene a decir José García Montalvo, y deja la duda, porque tanto el Instituto Catalán del Suelo como Idealista aparecen descensos en los alquileres en los primeros meses del año, pero sin embargo
lo que sí es cierto es que la estadística está distorsionada porque el número de alquileres que está entrando es muy reducido como consecuencia de la desconfianza de los propietarios, lo cual, claro, pone en cuestión el control de alquileres como una medida de política de vivienda. Lo que sucede es que cuando tienen lugar crecimientos tan importantes de los alquileres y la gente no tiene dónde meterse, pues claro, la gente se agarra a algo, aunque sean medidas como el control de alquileres, que siempre tienen el inconveniente de que reducen la oferta. Eso está cantado. Y de momento, pues dejémoslo ahí. La estadística aparece en caída de los alquileres, pero se desconfía de la estadística porque se reduce el número de ofertas de alquiler como consecuencia del temor a que exista algún control. Pero de momento la Generalitat persiste en su política, puesto que ha sido el gobierno autónomo que hasta ahora se ha tomado más en serio eso de la zona de mercado residencial tensionada y eso del control de alquileres. Yo creo que la cuestión, como ha dicho Fernando, esto es una cuestión de aumento de la oferta. Lo del control de alquileres, pues habría que ver la calidad de esas estadísticas, que es bastante discutible. Pero claro, Fernando ha introducido el tema que ha aparecido hoy en una bronca. Yo he oído esta mañana una parte del debate, el ataque de Feijóo a Sánchez. Claro, oyendo a Feijóo recuerda uno a Franco. Cuando llegó la crisis del petróleo en los años 70, allá por los primeros años 70, resultó que en toda Europa automáticamente dijeron, como ha bajado la oferta de petróleo, los coches no circulan. Y veíamos en el nodo que los coches, que las autopistas alemanas, francesas, estaban paradas, no había coches. En cambio, las españolas estaban como siempre, con el tráfico de siempre. ¿Cuál era la explicación? Que el franquismo dijo: quitémosle los impuestos, como dice Feijóo ahora, quitemos el impuesto sobre el petróleo, quitemos el impuesto, dejemos la gasolina sin subir y la gente sigue consumiendo. Entonces, esto lo que significaría era que, a pesar de que estamos entrando en una crisis internacional peligrosa, puesto que Trump continúa empeñado ya incluso en invadir con tropas a Irán, pues esta crisis se puede prolongar. Entonces, si se puede prolongar, el precio del petróleo va a subir, y si el precio del petróleo va a subir, en España vamos a liberarnos de esa carga quitando los impuestos como pide Feijóo. O sea, que automáticamente que no nos afecte, que vivamos felices. O sea, el paraíso que nos describía el franquismo, que lo veíamos en el nodo. Entonces, claro, también Sánchez, quizá en su defensa, ha aludido más al no a la guerra que a esta argumentación que yo estoy utilizando. Creo que Sánchez debió decir algo de lo que yo estoy comentando ahora, que lo dice el ministro de Economía, por cierto, pero se lo oí decir a Miguel Sebastián en un debate en alguna televisión que vi el otro día. Es decir, que en este momento es evidente que lo que se puede hacer es que para los sectores sociales más afectados se pueden hacer medidas parciales, controles parciales, pero no eliminar todos los impuestos que afectan al petróleo, porque automáticamente compraríamos más. En un momento que se encarece brutalmente, aquí consumiríamos más. O sea, me parece que la argumentación de Feijóo, no digo franquista por calificarlo con ese calificativo tan negativo, no, lo digo porque es que es lo mismo que se hizo con Franco, aunque lo decidiera Carrero Blanco, que no sé si estaba vivo todavía entonces o no, cuando se tomó esa medida. Bueno, en conjunto nos encontramos ahora con una situación en la que, por una parte, los alquileres este año vencen 630.000 contratos. Se calcula que se puede provocar unos 300.000 lanzamientos judiciales como consecuencia de que esta gente no va a poder pagar los nuevos contratos. Nos encontramos, por una parte, el gobierno ha dicho varias cosas. La última que ha dicho ha sido que se mantendría el control de alquileres este año con una subida del 2%. Pero, sin embargo, el ala más a la izquierda del gobierno lo que pide es simplemente que continúe el control de alquileres este año sin subir. Es decir, que este año se prorrogue el control de alquileres. Y en este caso, lo que está claro también es que el gobierno decidirá aquello que podrá sacar, porque el gobierno no va a hacer una propuesta que luego, cuando el Real Decreto Ley vaya al Congreso para su convalidación, lleguen entonces los de Jung y digan que no lo aprueben. Entonces nos quedamos como estamos. Entonces, encuentro razonable lo del gobierno, lo del 2%, si está absolutamente convencido el gobierno de que lo que defiende Sumar
que es el control absoluto de dejar simplemente la prórroga de los contratos sin ninguna subida, eso es evidente que eso no va a poder pasar el control del Parlamento. Por tanto, creo que es una situación delicada porque puede no salir nada y entonces nos podemos encontrar con un año en el cual empiecen a aparecer desahucios, porque parece que muchos juzgados tienen atasco de lanzamientos pendientes. Claro. Si eso es así, eso socialmente es muy negativo, es decir, algo habrá que hacer. Entonces optaría por lo del gobierno, poner un 2% en lugar de lo que dice Sumar, porque lo de Sumar no es porque no me guste, es que no va a salir. Es que si el gobierno adoptara lo que defiende Sumar, no saldría, no lo aprobaría Jun en el Congreso. Pero tienen un problema, que es lo que antes mencionaba Fernando, además de lo que comentas. Es que ese 2% responde... Fernando antes decía que hay un problema de constitucionalidad. Y esta salida del gobierno con el 2% tiene que ver con relacionarlo con la inflación. Es decir, extender las medidas en el tiempo que devienen del COVID, que fue una situación mundial de alerta de urgente necesidad en la que el gobierno pudo, evadiendo el control constitucional por la situación y porque hay un soporte jurídico que en ese momento lo permitió. Pero es que ahora no es el COVID. Ahora estamos en una guerra que no tiene nada que ver con la de Ucrania, que impactó muchísimo más económicamente. Esta parece que está todavía más controlada. Y entonces, jurídicamente tienen el problema de que no se dan las condiciones para que legalmente eso pueda hacerse. ¿Qué pasa? Que se suma a que estamos ya en campaña electoral todo el mundo, ya estamos en campaña, Sumar dice lo que dice porque tiene que decirlo, porque si no desaparece del universo, si no conserva por lo menos ese electorado que viene del 15M, de una situación parecida, de no hay futuro, no hay tal, mis viviendas, ¿qué hacemos? No tengo futuro, soy joven, no puedo acceder. Esta gente que está a punto de perder su casa, que no es que necesiten una casa nueva, es que pierden la que tienen, es el electorado matriz de Sumar que le puede quedar para no desaparecer. Luego no va a decir otra cosa diferente por mucho que esté en el gobierno. Y lo mismo le pasa, pero al contrario, a PNV y Junts, y ya lo han demostrado votando en contra en el decreto pasado que dice lo mismo. Luego, si hay problemas políticos, si no le salen las cuentas al gobierno, si no se dan las condiciones legales necesarias para poder extenderlo del COVID a lo de la guerra de Irán, no sale la ecuación, es imposible, eso no suma, no da una suma de algo normal, por lo tanto me temo que estamos abocados a ver qué pasa con esos 630.000 contratos COVID que se acaban y que el 2% tampoco arregla la situación. No. Si es que el problema... Carmen, el 2%, yo perdonadme que cada vez que lo oigo, el índice de referencia que saca el Ministerio de Vivienda normalmente todos los meses, perdona que te haya interrumpido, No, al revés. Todos los meses está en torno al 2 y pico. Es decir, que estamos hablando de algo que ya está. Sí. No, o sea, no estamos hablando de decir, no, es que el índice que saca el Ministerio de Vivienda es de un 5. No. Es que está en torno al 2. 2,3, 2,4. Pero Julio ha hecho una referencia, le ha faltado, Julio, un detalle para llevarnos a la etapa franquista, ¿no? Que al final lo único que nos va a importar es el fútbol, ¿no? El Real Madrid ha llegado a cuartos de final, ¿no? De la Copa de Europa. Dejando a algún lado esta parte jocosa, pero era verdad, Julio. El fútbol era lo que realmente primaba, ¿no? Los toros. El cordobés, se te olvidó el cordobés. Sí, bien. Pero el fútbol primaba, bien. Pero dejando eso, voy a ver si puedo ver lo de Feijóo que has dicho ahora en diferido, que la verdad se me ha olvidado hoy de que había sesión de control al gobierno. Lo que no nos damos cuenta, que esta guerra, al margen de lo que diga Feijóo, al margen de lo que diga Sánchez en no a la guerra, al margen de lo que diga Feijóo, de esa posición de bajar impuestos o no impuestos, hoy la diferencia es que estamos metidos en un marco económico, me parece a mí terriblemente solvente, Carlos Cuerpo. Sí. Parece un ministro muy sólido y que sabe lo que dice. Estamos metidos en un marco macroeconómico europeo. ¿Qué quiere decir? Que si la Reserva Federal o el Banco Central ya están anunciando la subida de los tipos de interés
en 2 o 3 cuartillos, me parece que son 2 cuartillos, a lo largo de 2026, eso va a decir, eso provoca todo lo que ha dicho Julio, al margen de que se quiten impuestos o no. La inflación, los alimentos, el petróleo, la vivienda, porque los bancos van a subir los tipos de interés. Es decir, si ahora estamos Los en un euro, materiales de construcción, acuérdate. todo, porque el Banco Central Europeo es el que va a fijar el tipo de interés, que ahora mismo es bastante más bajo que el que está marcando la Reserva Federal Americana para gran cabreo de Donald Trump, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Julio al principio, yo creo que tiene... Yo la tribuna del economista, que os la mandaré, que sale el viernes, hablo, ya no sé de qué hablar. Entonces he hablado del derecho de propiedad como un refugio dentro de este mundo occidental a unos valores clásicos que hemos entendido toda la vida, ¿no? El derecho de propiedad. Entonces, a lo que voy es, lo que dice Julio de esta mañana me parece electoralismo puro. Seamos sinceros, estamos en una situación macroeconómica muy complicada. Si la guerra de Irán va a seguir, porque por mucho que se carguen a los gerifaltes de los ayatolás, aparecen otros después, es decir, que da igual. Peores. Pero bueno, peores o como quieras, Julio, pero aparecen otros. Y si tú eres un iraní, Julio, que vives en Irán, o tu hijo vive en Irán, pues yo no le diría que salga a la calle a atacar a los ayatolás, porque de repente se retira a Estados Unidos y te coge la Guardia Revolucionaria y te mete 20 años de cárcel, y adiós. Entonces es muy difícil la situación, pero cuidado con las consecuencias económicas, no solamente con el petróleo y que se bajen o no impuestos, porque yo creo que ahí lo que ha querido decir Feijóo es lo que ha hecho Antonio Costa, ¿no? En Portugal. Es el primer ministro, no lo sé quién es, bajar los precios de los impuestos, ¿no? del petróleo. Montenegro. Montenegro, sí, exacto. Pero yo creo que es que la crisis es digna de un pacto de Estado, que es lo que es triste, digna de un pacto de Estado entre los dos grandes partidos para afrontar una situación que se nos viene encima gravísima, gravísima. Porque es una guerra que tiene un final muy complicado. Porque Israel no va a parar. Israel no va a parar. Y Trump, alentado por el lobby judío, me imagino, en Estados Unidos, pues tampoco va a parar. O por esa pasión que tiene con Netanyahu, que Netanyahu tira de él. Claro, pero es que Netanyahu el día que pare la guerra, Julio, va al Tribunal Supremo, ¿eh? Sí, pero eso... Está encausado, por varios delitos. Sí. En todo caso, también creo que hay una duda, una cuestión legal, Fernando, que podrías tú ayudar a aclararlo. Con esto del control de alquileres, se estableció que en lugar de actualizarlos con el IPC, se debían actualizar con un índice que se garantizara que creciera menos que el IPC. Pero esto de aplicación obligatoria, esta historia... Por supuesto, Julio, de aplicación obligatoria. En los contratos sujetos a la ley de arrendamientos urbanos. Sí, esto es donde tenía yo la duda, porque decía, bueno, pero en este momento parecía que no había ningún tipo de condono, pero... Es decir, no, sí lo hay, el 2%, 2. Sale el 2,5 y pico, porque el IPC había crecido, me parece, un 2,3%. Y por si es un 2, 11, 13, sería unas décimas menos que el 2,3%. O sea que en este momento, es que este tema lo debía de aclarar el gobierno. Es que en este momento sigue, por tanto, en vigor un control de alquileres que está limitado a un índice que por definición está elaborado de manera que crezca algo menos que el IPC. Claro. Es así, Julio. Es un tema que en este debate que hoy esta mañana debía de aclararse. Porque pero lo que políticamente queda muy bonito, pues las zonas tensionadas, no sé qué, que no. Si ya está controlado por parte de la ley de arrendamientos urbanos. Sí. Tú no puedes subir más que el índice de valor de referencia. Métete en la página del Ministerio de Vivienda y cada mes saca un índice de valor de referencia que está en torno al último que vi era el 2,3, una cosa así. Sí, lo que pasa es yo lo he visto y le he seguido la pista unos meses, ya no le sigo la pista porque veo que siempre es un poquito por debajo del IPC. Lo que pasa es que no sé qué grado de obligatoriedad tiene eso. Total, Julio. Entonces, en este momento, lo que, sin embargo, los medios de comunicación, lo que yo oía en la SER esta mañana,
no quedaba, este tema no estaba claro, porque decía, como no puede ser lo de sumar, porque eso constitucionalmente no puede ser, y lo otro no puede ser porque el gobierno no lo va a poder sacar, entonces se va a quedar todo como estaba. No sé si se va a quedar todo como estaba. Tendría que aplicarse, en todo caso, el IPC, el índice que tú has comentado. Porque, valor de referencia. Porque una cosa es que le suban a alguien. Índice de referencia, sí. Sí, índice de referencia, que a alguien se le aplique cualquier contrato de alquiler, que en este momento alguien está con una vivienda alquilada que paga 1.000 euros. El vecino, el propietario ve que el vecino está pagando 1.500. Le dice, pues 1.500. Entonces el otro dice, pues no, pues yo no puedo, pues un lanzamiento. O sin embargo, lo que sí puede decir, de acuerdo con lo que estamos hablando, es que le subirá de 1.000 euros, le subirá un 2,11% a los 1.000 euros, con lo cual se quedaría en 1.020 euros aproximadamente. Pero no puede, si el contrato está en vigor, eso no se puede hacer. El problema es que los contratos en vigor, que son del año 20, del COVID, Sí. la ley de arrendamientos urbanos, sabéis que son 5 años la extensión del contrato. Sí, Si 5 4 años. meses antes no te avisa... No, cuidado, Carmen, porque como he tenido 5 casos que estoy ayudando a 5 personas, Cuenta. tiene una prórroga de 3 años, Pero en el condicionada. artículo 10, siempre que el arrendador no te haya preavisado 4 meses antes de que acabe los 5 años. Por eso te digo que es que... Y hay muchos arrendadores que se les ha pasado el plazo. Si ha preavisado, se va a la calle. Esta es la cosa, se acaba el contrato. A ver, Julio, yo les digo a estas personas y bueno, estoy consiguiendo cosas. Les digo, vamos a ver, lo primero, hoy día al juzgado no puedes ir sin una previa presentación de los MASC, la mediación preceptiva. Cualquier demanda civil o mercantil en España, después de la Ley 1/2025, es preceptivo la mediación, el arbitraje o la conciliación. Mediación, arbitraje o conciliación que le puedes echar 6 meses, mínimo, entre que llega la demanda, se nombra al árbitro, el mediador, cita a uno, cita al otro, el otro aparece. Bueno, a partir de ahí, presenta la demanda, suponiendo que no haya acuerdo. La demanda, Julio, 2-3 años mínimo. Mínimo. Te hablo de un juzgado de primera instancia, suponiendo que no te vayas a la audiencia, que bueno, ponle 2 añitos más. Con lo cual, el arrendador o está loco y quiere aguantar 5 años, o lo que le interesa es pactar. Pero es que esto la gente es triste, pero no lo sabe. Lo que pasa es que la situación es endemoniada porque tanto el arrendador como el arrendatario necesitan pagarse un abogado, someterse a un procedimiento largo, vivir con la inseguridad de qué pasará. Probablemente el que está deja de pagar para meterse en el pelotón de los ocupas que no pago hasta que esto se aclare, lo cual perjudica al propietario de la vivienda. Es decir, ¿veis que la situación está endemoniada y enrocada? Y el problema es que todas estas medidas y situaciones no resuelven realmente lo que pasa. Estamos en el debate como nosotros tres debatiendo como si fuéramos parlamentarios sobre una situación que eternamente podemos hablar lo que queramos, pero mientras no se tomen medidas de verdad que resuelvan la situación, aquí no cambia nada. Seguimos, Carmen, como estamos. Porque es política, porque estamos jugando a política, no a arreglar los problemas. Exactamente. Es lo triste. Julio, repito, y me ha encantado la introducción de Julio y la comparación con el franquismo del debate de hoy, que lo voy a ver ahora en diferido, ¿no? Pero es que estamos jugando a eso, a hacer política. Sí. Es que no hay una voluntad, yo entiendo que por ninguno, cuidado, ¿eh? Por ninguno. Y el que me ha parecido más serio, insisto, es la Generalitat de Cataluña en la legislación, en las enmiendas que presentan a los proyectos de ley, en todo. Es la que me gusta más, con mucha diferencia. Y Just, en las enmiendas que he leído siempre al tema de vivienda, es muy solvente. Pero no hay una voluntad de tomar unas decisiones. Yo estoy convencido que Carlos Cuerpo, claro, no le afecta, pero es un hombre solvente, técnico y que sabe de lo que habla.
pero la situación va a ser crítica, de verdad. Acordaros de Es para esto. aclarar qué va a hacer, qué va a proponer el gobierno. Pues está claro, Sumar pide simplemente la convalidación, que continúe el mismo contrato, sin modificación alguna. El gobierno en este momento no ha dicho por qué camino va a tirar, porque Que yo dijo lo sepa, del no. 2% el otro día. No, pero si es No, que, Julio, el 2% ya está. Si es que a mí lo que me sorprende es que el 2% pues ya que está. tenía que aclararlo el gobierno, es que tenía Ya, que pero eso es decirlo. lo que me da rabia, pero eso es lo que da rabia, Julio. Porque si tú mismo has dicho, durante muchos meses seguí el índice de referencia, y yo también, y está en el 2%, 2, 2,3, 2,4, 2,2, depende de los meses. Está en 2,113, me parece que está ahora Fíjate, a la vista 2,1. de cómo terminó el IPC, que terminó en 2,3 en el último año. Bueno, pero está claro que, sin embargo, hay también informaciones que llegan de que los juzgados están atascados de procedimientos judiciales para hacer lanzamientos de los que Mira, no para paguen. empezar, pero Julio, para empezar, los juzgados están cabreados. Los juzgados están cabreados porque después de estos tribunales de instancia que se han creado nuevos, y mi futura nuera, que se casará con mi hijo, es jueza en Ibiza, y de tener su juzgadito, que estaba contenta y feliz, han unido todos los juzgados para que os situéis. Imaginaros Plaza de Castilla, si ahora pasáis por delante de la Plaza de Castilla, no vais a ver juzgados de primera instancia, veréis tribunal de instancia. Y entonces, ¿qué han hecho? Una agrupación personal. Y entonces todos los jueces se han unido y digamos que cada uno tiene sus cosas, evidentemente, pero lo que es complicado, que es luego la ejecución de lo que el juez firma, ha pasado a una especie de servicio común a los, no sé cuántos juzgados hay, 102, 103. Y entonces, claro, me decía mi futura nuera, dice, no, a mí ya me da igual, bueno, yo dicto la sentencia y el letrado de la Administración de Justicia, como ya es uno para todos los juzgados de Ibiza, pues que haga lo que quiera. Entonces hay un cabreo, Bolaños lo sabe y están preocupados con el tema, ¿no? Pero hay un cabreo serio porque han agrupado para digamos, una economía de costes, ¿no? De ahorro de costes, que tiene su lógica, pero yo desconozco, no lo conozco mucho, ¿eh? Pero desconozco por qué les ha sentado muy mal de tener su juzgado propio que ellos organizaban, que ellos tenían su LAC, su letrado de Administración de Justicia, su no sé qué, su tal, y lo controlaban porque era el juez, a que ahora el juez dicta, lo pasa al servicio y ahí, pues, es competencia del que le toque. Sí. No, esta mañana yo creo que es un tema que debería de aclararse. Por ejemplo, yo creo que la defensa que hace Sánchez recurre demasiado al no a la guerra. Es un tema que, bueno, pues yo soy sensible al tema, pero no puede basarse todo en el no a la guerra.